Jesús no comenzó su ministerio hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él y lo llenó de poder. Así luego, antes de ascender vivo a los cielos, le dijo a sus apóstoles: no hagan nada hasta que descienda poder de lo alto. Como escribió John MacArthur, todo lo que el Señor tiene lo tienen también quienes están en Cristo. Las riquezas de Cristo son nuestras riquezas, sus recursos son nuestros recursos, su justicia es nuestra justicia y su poder es nuestro poder. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús, así fue lleno del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo obró a través de él. Esto es exactamente lo mismo que luego fue dado a la iglesia de Cristo. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, dice Hechos 2:4, que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué comenzó a manifestarse a partir de ese momento? El mismo poder que estaba en Jesús mientras caminó entre nosotros. El mismo poder del que, según Jesús, seríamos investidos desde lo alto. Así es que la iglesia está capacitada para hacer lo mismo que hacía Jesús. Y claro, en el registro bíblico ni el momento de la llenura del Espíritu Santo ni la vida de aquellos que están llenos del Espíritu Santo pasan desapercibidos. Se trata de algo notorio. En el momento puntual donde Jesús fue lleno del Espíritu Santo, según Lucas 3:22, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma y luego Dios Padre dejó oír su voz desde el cielo. Luego en su vida, Hechos 10:38 relata: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La llenura del Espíritu Santo en Jesús fue algo notorio, no solo para él, sino para todo aquel que lo presenciaba. Lo mismo encontramos en el relato del libro de Hechos acerca de los creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando los 120 son llenos del Espíritu Santo en Jerusalén, vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ellos comenzaron a hablar en idiomas que no conocían anteriormente y todo esto llamó la atención de mucha gente, incluso de personas que hablaban esos mismos idiomas que los 120 y podían entender que estaban exaltando las maravillas de Dios en sus lenguas natales. Todo lo que se veía fue tan extraño que algunos confundieron la reacción de los discípulos como la de personas que están ebrias. Y Pedro dice en el versículo 33 que la llenura del Espíritu Santo en ellos fue algo que la multitud vio y oyó. En Hechos 4 Pedro está lleno del Espíritu Santo y tiene la valentía de enfrentar a todo el liderazgo judío. En Hechos 4:31 la iglesia es llena del Espíritu Santo y esto los capacita para predicar la palabra de Dios con el denuedo que solo Él puede. En Hechos 6 vemos que puede saberse si una persona es llena del Espíritu Santo o no, ya que Pedro le dice a cierto grupo de la iglesia que busquen varones llenos del Espíritu Santo para la administración de la ayuda a las viudas, lo cual la iglesia cumple reconociendo a Esteban entre otros 6 hermanos, afirmando Hechos 6:5 que él estaba lleno del Espíritu Santo y 3 versículos después vemos que estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo y no temía hablarle con toda valentía al liderazgo de Israel y el versículo 10 explica que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hasta que en Hechos 7, versículos del 55 al 60, lleno del Espíritu Santo, Esteban no solo ve la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, sino que es capacitado para orar por aquellos que lo estaban asesinando. Era algo visible, reconocible. En Hechos 8 los samaritanos son llenos del Espíritu Santo por la imposición de manos de Pedro y Juan y es algo notorio ya que el versículo 18 relata que Simón el mago vio que las personas eran llenas del Espíritu Santo. Fue algo notorio. En Hechos 10:44 Cornelio y los de su casa son llenos del Espíritu Santo y Pedro y las personas que habían viajado con él, dice el versículo 45 que se quedaron atónitos al ver esto ya que los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 13, versículos del 6 al 12, dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, tuvo la plena convicción de que debía hacer callar a alguien que se le oponía en la predicación del Evangelio y dejarlo ciego por un tiempo. Esto derivó, al ver esto, en la conversión de un gobernante en Pafos. En Hechos 19, versículo 2, Pablo le pregunta a ciertos discípulos en Éfeso: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? La pregunta misma deja claro que Pablo estaba seguro que la llenura del Espíritu Santo no era algo no percibible que ocurre en el interior de la persona sin que ella se dé cuenta. Para él era algo notorio, percibible, algo que la persona sabe si lo experimentó o no.
Si no, la misma pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? No tendría el menor sentido, sería una pregunta extraña que podría haber sido respondida como, sí, Pablo, por fe, como todo creyente. Pero la pregunta de Pablo apunta a una experiencia notoria que uno puede saber si es una realidad en uno o no. En Gálatas 3, versículos del 1 al 5, encontramos que los gálatas no solo eran conscientes de que habían recibido una obra del Espíritu Santo, sino que es descrita como Dios suministrando el Espíritu y haciendo maravillas entre ellos. En Efesios 5, versículos del 18 al 20, la llenura del Espíritu Santo produce un cambio tan grande en la comunidad cristiana que se expresa como algo que sin duda es una necesidad vital para nosotros hoy. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes, en vez de vivir en queja, crítica de unos a otros y palabras constantes de derrota, ahora llenos del Espíritu Santo, hablan fe y no paran de pronunciar elogios a Dios y gratitud, no solo por lo que ha hecho y hace, sino por lo que saben que hará, más allá de lo que el presente les dice. Al igual que Cornelio y los de su casa que magnificaban a Dios al ser llenos del Espíritu Santo. Charles Spurgeon escribió, los resultados de la llenura del Espíritu Santo son imposibles de sobreestimar. Como vemos, la llenura del Espíritu Santo es notoria. No siempre sucederá de la misma manera ni obrará las mismas cosas. Pero podemos asegurar que el poder del Espíritu Santo en una persona será notorio. Como escribió John Flavel, el ser de Dios es invisible, pero las operaciones de su Espíritu en los creyentes se pueden sentir y discernir. Lamentablemente en muchos casos hoy, ante la ausencia de señales de la llenura del Espíritu Santo, simplemente se ha elegido minimizar y hasta negar que todo esto es una necesidad para nosotros. Queriendo que no se sienta mal el cristiano tibio, terminamos en una pálida teología conformista, contando las historias del pasado y predicando desde fuegos desde hace muchos ya extinguidos, apenas dedicados al ministerio, suplicando que el mercado de fama y gloria de nuestra época nos tenga en cuenta en sus grandes eventos, empresas editoriales y organizaciones a las que da prestigio pertenecer. Pero ahí está el relato bíblico de una iglesia llena del poder de Dios. Como escribió Jonathan Gofford, cualquier cosa menor a esta defraudaría los méritos de Jesús en el Calvario. Este poder está absolutamente disponible para nosotros debido a que todo lo que Cristo compró para nosotros en su vida, muerte y resurrección sigue estando intacto. No hay palabras suficientes de gratitud a nuestro Dios por equiparnos ni más ni menos que con su Espíritu Santo. Juan Calvino escribió al respecto: Cristo enriquece a los suyos de todo lo necesario para la salvación de sus almas y los fortalece con la fortaleza del Espíritu para que resistan inexpugnables e invencibles contra todos los ataques de sus enemigos espirituales, enriquecidos con los dones del Espíritu y recibiéndolos en la medida en que Dios sabe que nos son convenientes, para que confiados en la potencia de su Espíritu no dudemos que saldremos victoriosos contra el diablo, contra el mundo y contra todo género de cosas que pudieran hacer daño de alguna manera. Él nos ama y fortalece con su potencia, nos adorna con su hermosura y magnificencia y nos enriquece con sus riquezas. Todo esto ha de servirnos grandemente para gloriarnos y sentir tanta confianza que no temamos en modo alguno, dice, combatir contra el diablo, con el pecado y con la muerte. No hay en nosotros, continúa, ni una gota de virtud, excepto lo que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros.